¿Qué pasa, chavales? Bueno, tal vez aquí estaréis viendo ahora mismo lo que va a ser el cisne negro más importante probablemente del siglo XXI y va a ser el reparto de África. Ya ha empezado a hacerse el reparto. Estados Unidos le interesa África, China le interesa África, a Rusia le interesa África, a Europa le interesa África y estas grandes potencias van a intentar repartirse África en bloques. Lo mismo que estamos viendo ahora mismo en Ucrania a un nivel de escala muy pequeño, aquí va a ser a una escala global y que probablemente sea la tercera guerra mundial en suelo africano. No afectará a las potencias como tal, al bloque de potencias que he dicho, pero sí vamos a ver que es el tipo de guerra que ahora se lleva, la guerra en un suelo extranjero que va a ser África. ¿Por qué? Bueno, pues porque el continente africano va a ser el más poblado del planeta de aquí a 30 años. Va a haber una población superior a todo el continente americano, a todo el continente europeo, obviamente a Rusia y obviamente a China. Va a ser el continente con más población del planeta. Daros cuenta que actualmente ya los países pues se alían entre ellos y podemos hablar de continentes. Tarde o temprano un continente querrá la riqueza de otro. ¿Qué tiene África que sea tan atractiva? Pues hombre, creo que está claro, un comercio impresionante, ya que va a ser el lugar del planeta donde más personas va a haber y encima es una economía emergente y luego absolutamente todas las materias primas van a ser saqueadas y están siendo saqueadas por las grandes potencias del planeta. Este tablero se lleva gestando obviamente desde la época colonial, ya interesaba África, pero actualmente ya hemos llegado a un punto en el que la tecnología ha subido tanto, el consumo ha subido tanto, que necesitamos saquear África. Suena así de duro, pero es cierto. A partir de ahora, todos los servicios de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de Rusia, como de Europa, como de China, como de otros países, van a intentar manipular a la opinión pública, manipular a los países para obviamente saquearlos porque necesitan materias primas. ¿Quién necesita más materias primas? Pues creo que está claro. China tiene un vasto territorio donde todavía tiene sus propias materias primas, Rusia tiene un vasto territorio donde todavía tiene sus materias primas, Europa obviamente lo poco que tiene es precisamente de las colonias o excolonias que pueda llegar a tener en África y en diferentes países, y Estados Unidos no tiene una puta mierda, hay que decirlo así de claro. Entonces, ¿quién está más interesado en conseguir ya el pastel de África? Pues obviamente Estados Unidos, que es el que siempre acaba haciendo guerras y siempre acaba malmetiendo por todos los lados. Hay que entender que dentro de la propia África es como si fuera como si fuera un mundo independiente, donde podemos encontrar países afines a Rusia, países afines a Europa, países afines a China, países afines a Estados Unidos, donde podemos encontrar pues bastantes países que engloban un núcleo comercial, que también tienen parte de otro núcleo comercial de otros países donde el terrorismo, el Estado Islámico está muy afianzado. Ya sabéis que todo lo que hay en el mundo es porque hay un interés. Si el Estado Islámico está financiado y afianzado en un país, es porque interesa, pues obviamente, a Estados Unidos. Estados Unidos tiene la tecnología suficiente y el ejército suficiente como para erradicar el terrorismo del planeta en un segundo. Si hay terrorismo en el planeta, es porque está dentro de sus intereses. Entonces, dicho todo esto y viendo un poquito dónde están los países, que lo que más nos interesa es la zona del Sahel, que vamos a ponerlo por aquí, esta sería la zona, que es pues una franja no dentro del Ecuador, de poder decirlo de alguna manera, que es totalmente verde. La parte de arriba es la desértica, la parte de abajo es la zona verde y obviamente la más interesante. Y vemos aquí los países que atraviesa el Sahel, que es lo que tiene los problemas más grandes de terrorismo. Vemos aquí que tenemos Mali, tenemos a Níger, tenemos al Chad,
por aquí tenemos otros países más pequeños como Burkina Faso, tenemos a Mauritania, y claro, aquí es donde hay bases militares para luchar, en teoría, contra el yihadismo y el terrorismo. Hace falta entender toda la situación geopolítica que hay, hace falta entender lo que está ocurriendo, y así, resumiendo, tenemos a Burkina Faso aquí abajo, que la tenemos señalada, y aquí tenemos a Mali. Estos dos países eran muy próximos a Francia y, obviamente, próximos a Estados Unidos, occidentales, por decirlo de alguna manera, y hubo un vuelco por el terrorismo y se pasaron, obviamente, al lado malo. El lado malo es el lado terrorista, ya entenderme. Aquí llega Estados Unidos, se echa una meada y esto lo limpia en 10 segundos, o sea, es totalmente ridículo. Entonces, que se haya dado ese vuelco, pues le interesa pues para justificar un ataque masivo, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido ahora y por qué ya es bastante problemático el tema? Níger. Aquí tenemos Níger, y Níger lo que ha ocurrido es que ha habido un golpe de Estado, y aquí es el problema. Promovido por Mali y por Burkina Faso y la facción terrorista. Esto lo sabe Estados Unidos, esto obviamente lo sabe Francia, esto obviamente lo sabe todo Dios. Y se ha permitido en el que ahora mismo Mali, Níger y Burkina Faso sean un conglomerado bastante fuerte de dictadores terroristas que amenazan con la paz global en África. Intereses puros y duros. Ya os digo que Estados Unidos tiene bases en todas estas zonas y podía acabar rápidamente con la revuelta. ¿Qué ocurre y qué es lo más grave? Que ahora, obviamente, Estados Unidos, Francia, Europa quieren que Níger vuelva a restaurar el antiguo presidente que tenía y que no se quede en una dictadura, porque ya sería demasiado escandalosa. ¿Qué ocurre? Que ahora Mali, Burkina Faso, regiones de Mauritania, e incluso el Chad, está diciendo que no, que si se meten todos esos países van a formar un ejército conjunto para atacar y que no se restaure el tema de los políticos que había antes en Níger. ¿Qué ha ocurrido hace un día? Que desde Nigeria se ha dicho que iba a haber un apoyo militar a Níger y iban a estar todos estos países aliados por alguien que les ha metido en la cabeza que no deben de estar bajo la influencia, obviamente, de Estados Unidos y de Europa. Entonces, vamos a ver. Si ahora todos los países de aquí, que lo vamos a ver, eran pro-europeos y pro-Estados Unidos, y todos se están volcando, sobre todo esta región de aquí, que luego también lo vamos a ver, que es una región de influencia francesa, ya sabéis que todo esto eran colonias francesas, se han volcado a no europeos y no de Estados Unidos, y todos estos terroristas, llamados así por Estados Unidos, están recibiendo armamento hasta los dientes. ¿De quién creéis que están recibiendo el armamento? ¿Qué hay en el otro grupo, en la otra fracción? Tenemos a Rusia y tenemos a China. ¿Qué está haciendo China? Bueno, pues y Rusia están plantando semillitas, aquí, todo esto semillitas, para que obviamente todos estos países odien a Europa y odien a Estados Unidos. Mientras tanto, a los dirigentes y al ejército les dejan hacer un poquito lo que quieran, mientras cedan todas las minas y todo lo que haya que ceder a China y a Rusia. Ese es el problema que está surgiendo aquí. ¿Qué va a ocurrir? Pues lo mismo que hemos visto en Vietnam y lo mismo que hemos visto en Ucrania. Desde Rusia y desde China van a armar a estos países hasta los dientes, y desde Europa y desde Estados Unidos van a armar estos países hasta los dientes. Se van a estar dando hostias entre ellos para que al final, ¿qué? Pues bueno, ver quién gana mayor influencia en África y se lleva sus materias primas, mientras, desgraciadamente, se matan los países de África. Esto a mí, como persona y ser humano, me da verdadero asco. Si ya de por sí Europa saqueó a Sudamérica, que lo hizo, Estados Unidos masacró a todos los nativos indígenas de su país, creo que ya es hora de que el ser humano cambie.
Si Mali, Níger, Chad, Nigeria, Senegal, Mauritania, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Etiopía, República del Congo, ahora tienen la tecnología suficiente como para extraer sus materias primas y pueden hacer de África un continente digno, dejemos que prosperen. Dejemos que prosperen. Esto es vergonzoso. Si Europa fue un estado fallido, si Estados Unidos va a ser un estado fallido, si Rusia va a ser un estado fallido, si China va a ser un estado fallido, ¿por qué cojones tenemos que destrozar un continente como el africano? ¿Por qué no podemos coger con los errores del pasado y ayudar, obviamente, a Sudamérica, que es exactamente lo mismo? Sudamérica no prospera por los intereses que hay desde Rusia, desde China y desde Estados Unidos, porque Sudamérica tiene una cantidad de materias primas brutales. Ya veis lo que pasa con Venezuela, lo que pasa con Estados Unidos, pues da verdadero asco. Pero bueno, al margen de eso, quiero que entendáis que se va a liar parda. Va a haber una guerra total en África. Todos los países africanos se van a dar de hostias para que China, Rusia, Europa y Estados Unidos puedan tener sus materias primas y seguir parasitando el planeta. Aparte de la ética y moral, que a mí me da profundo asco, quiero que entendáis que esto va a afectar a la economía mundial. Va a afectar a unos niveles que no lo sabéis. Por eso muchos grandes analistas se han puesto a corto en todo. Yo no voy a decir que os pongáis a corto en todo, pero está claro que esto va a ser el cisne negro de los próximos 5 años. Esto va a provocar unas grandes turbulencias en la economía mundial, porque se quieren repartir el pastel que hay en África, que es muchísimo pastel. Vamos a analizar todo un poquito más. Aquí tenéis lo que serían los países de Sahel. Ya habéis visto que en todos estos prácticamente hay terrorismo financiado, en este caso por Rusia y China, para que dejen la influencia de Estados Unidos y de Europa. Y a nosotros lo que más nos puede preocupar es Nigeria. Ya sabéis que Jumia, su sede la tiene en Nigeria. No es que Jumia esté en estos países, porque no es gilipollas, está más bien en estos países de aquí arriba, está por aquí abajo. Aquí apenas tiene intereses porque sabe perfectamente la inestabilidad que hay. Pero tenemos un serio problema porque Nigeria es el país, vamos a decir, la Alemania de Europa, porque es así, es la Alemania de Europa, y está a puntito, está a un 52% favorable a Estados Unidos y Europa y un 48% favorable a China y favorable a Rusia. Entonces, si aquí hay un vuelco, a nosotros tampoco nos tiene que preocupar, porque, sinceramente, lo que nos preocupa es la indecisión. Si al final todo esto acaba siendo de China, perfecto. Si todo esto acaba siendo de Estados Unidos, perfecto. Si aquí hay chinos, Estados Unidos y rusos y tal, esto es un descontrol y nos vamos todos a la puta. Lo que está claro es que aquí va a haber una guerra total. Aquí se va a librar una tercera guerra mundial. La gente piensa que una guerra mundial es pelotazos por todos lados y sálvase quien pueda. No. Una guerra mundial ya la tenemos. Tenemos una guerra mundial con un foco joder, me saldrá el nombre, en Ucrania. Y vamos a tener una tercera guerra mundial con un focazo en Rusia. Está claro que Europa no va a recibir pepinos de China, China no va a recibir pepinos de Estados Unidos, Rusia no va a recibir pepinos de Europa, de Estados Unidos, pero aquí, con todo el armamento, con todos, que también lo podemos hablar de ello, con todos los, iba a decir sicarios, con todos los mercenarios, la segunda mayor fuerza del grupo Wagner está aquí, está en África. Ahora mismo se están desplazando un montón de los 5.000 que estaban allí en Bielorrusia, se está desplazando aproximadamente 3.000 a estas regiones que tenemos aquí de África para proteger los intereses rusos. De hecho, Putin ha llamado a Níger para intentar mediar en un acuerdo, pero para dejar, obviamente, el gobierno militar, que es el que ha promulgado el golpe militar en Níger, cuando Estados Unidos está diciendo, bueno, no diciendo, está armando hasta los dientes a los países contrarios en teoría, al terrorismo. Es decir, a Nigeria la está promoviendo para que entre a Níger, Rusia está promoviendo al ejército nigeriano para que entre a Níger,
pero cada uno con sus intereses. Estados Unidos para derrocar el golpe terrorista, vamos a llamarlo así, militar, que ha habido en Níger, y Rusia está, bueno, soltando a ver si puede que Nigeria entre a favor suyo para proteger al golpe de estado militar en Níger. Ya veis que estos son piezas en un ajedrez, que aquí los países están ya soltando dinero y soltando armas para intentar ver qué pasa, y ya os digo que es una pena. Esto se va a reflejar en la economía mundial y, bueno, vamos a ver bajadas bastante fuertes en los índices. Esta es la influencia que tenía antiguamente África. Daros cuenta de lo que os decía, estas serían todas las antiguas excolonias de Francia. Aquí tendríamos al Reino Unido, ya sabéis que todas estas colonias pues ya se han perdido, pero aquí tendríamos al Reino Unido, Alemania la tendremos por aquí, a Portugal también tiene lo suyo, y Bélgica. Si os dais cuenta, pues en la época colonial, obviamente Estados Unidos aquí no pintó nada, porque desde Europa antes tocamos nosotros África, fue uno de los primeros continentes que se conquistaron, y luego obviamente China aquí no pinta absolutamente nada, pero todas estas influencias, pues obviamente ya se han perdido. Y Francia, después de Mali, después del tema de Burkina Faso y obviamente después de lo que ha ocurrido con Níger, pues prácticamente pierde toda la influencia que hay. De hecho, al haber perdido Níger, ha sacado a todo el ejército de Níger, ha protegido todo, ha roto todo el acuerdo militar que tenía con Níger. Antes a Níger, para que no se lo comieran los grupos terroristas, igual que ocurrió con Mali, pues Francia tenía ahí pues un ejército, tenía activamente, pues le daba armamento todo el rato, pero ahora mismo lo ha sacado porque cualquier cosa que le dé al ejército de Níger, si os dais cuenta, es lo mismo que ocurrió en Estados Unidos con los talibanes. Estados Unidos financió a los talibanes para que diesen por culo a Rusia, y al final los talibanes recibieron tanto dinero y tanta pistola que ya no dieron por culo a Rusia, dieron por culo al planeta entero, y así se formó el Estado Islámico. Y claro, lo mismo ha pasado aquí. Francia ha armado hasta los dientes al ejército de Níger para proteger Níger de influencias extranjeras, y al final pues se han vendido, han recibido dinerito obviamente del Estado Islámico, de Rusia y de China, y se han plantado y se han quedado con el país. Y claro, Francia ha dicho que ya ha roto cualquier acuerdo militar, obviamente, no les va a estar dando dinero y armamento al grupo golpista. Pues eso es lo que al final pasa, tejemanejes que se van labrando al cabo de los años. Y claro, el analista geopolítico que vaya viendo esto con antelación, pues va con pasos agigantados. Por eso os decía lo de Jumia. Si todo esto se estabiliza y al final África se convierte en un continente tranquilo, como tenemos ya prácticamente en Europa nos parece impensable que Francia pueda atacar a Andorra, que Francia pueda atacar a Inglaterra. De hecho ya es un grupo o un núcleo bastante importante. Estamos pues dentro de la OTAN, dentro de la Comunidad Económica Europea, y tarde o temprano pasará lo mismo. Nosotros, acordaros, las grandes batallas que hemos tenido en España, que hemos tenido en Europa, nos pegábamos con todos, unos con otros, hasta que hubo casamientos de unos reyes con otros, era una inestabilidad tremenda. Pues eso es lo que ocurre actualmente en África. Pero claro, dentro de 10 años, 20 años, 15 años, pues todos los países prácticamente están hermanados, probablemente muchos países incluso se unan, porque tienen lenguas conjuntas. Mirar Francia, toda esta zona, pues aunque sean excolonias, tarde o temprano puede que formen un único país, incluso África forme, que ya lo ha formado, que ahora lo veremos, diferentes núcleos comerciales, pero claro, son 20 años de indecisión. Entonces, si tú te posicionas ahora y en las empresas en las que te posicionan no desaparecen, pues es un pelotazo. Y ahora, obviamente, no voy a entrar en el tema porque no es el tema que quiero tratar ahora. Yo voy muy fuerte en todas las mineras africanas y os voy a dar un resumen, el que haya llegado hasta ahora, que se va a llevar un buen pelotazo, porque todas nos las están comprando los chinos, nos están opando todas las mineras africanas. Claro, este es un momento en el que mercado bajista, en el que hay guerra, en el que nos pueden joder por un lado y por otro, pero posicionarte ahora en África es el mejor momento para posicionarse. No se va a posicionar uno cuando África esté reconocida como potencia mundial. Nos tendremos que posicionar cuando todo parezca que es un culo, sabiendo a dónde vamos. Así que, bueno, lo hablaré en otro vídeo. Ahora no me interesa mucho hablar del tema de las mineras de África o de las petroleras de África, que están todas drileando a saco,
porque les interesa obviamente intentar sacar lo máximo posible ahora en el que manda el ejército. Cuando el ejército manda un dictador y manda a alguien que quiere dinero. Entonces un chino va allí, le suelta 4 armas y se queda con todas las minas. El otro, con que le den un 0,1% está feliz. ¿Qué ocurre? Esto ya no funciona. Si tú ahora quieres quitarle el oro a Chile, si le quieres quitar el oro a Perú, si le quieres quitar el oro a quien sea, te lo van a hacer pagar caro. Es decir, vas a tener una guerra y te van a rajar de arriba a abajo. Ya no va a ocurrir como ocurría antes cuando fue España allí, entre comillas, a saquear. Digo entre comillas porque también podríamos hablarlo, porque no se iba a saquear. España solo se quedaba una quinta parte y las 4 quintas partes era para construir allí casas, bueno, ya hablaremos de ello. O sea, que tampoco hubo un saqueo, pero entender lo que os quiero decir. Entonces, actualmente todas las mineras están a máxima producción porque todos los países están saqueando África hasta que África se convierta en un país decente, democrático, y los países democráticos obviamente no se dejan saquear, pero los países de dictadores sí se dejan saquear hasta las trancas, simplemente recibiendo una pequeña porción o un par de mujeres dejan que China, que Estados Unidos y que Europa les saquee. Así que la minería ahora mismo y bueno, todo lo que es gas and oil y minería en África está dando muchísimo beneficio. Nosotros llevamos acciones que nos están subiendo un 3000%, algo sencillamente brutal, incluso con estos momentos de indecisión, porque es cuando más a saco están comprando los chinos y los rusos. Los de Estados Unidos no compran, los de Estados Unidos se lo agencian. Bueno, vamos a seguir por aquí un poquito. Aquí, por ejemplo, tenéis el principal origen de las importaciones: China, Francia, España, Portugal, Italia y Corea del Sur. Si os dais cuenta, Níger era antes una de las que mayores importaban con Francia, era el que mayor tenía comercio con Francia porque era ya su último país que tenía prácticamente de influencia. Mirar China, la influencia que tiene en África. Entonces, entender. Vosotros sabéis cómo son los chinos, ¿no? Si a los chinos les molestase el Estado Islámico, ¿vosotros habéis visto algún atentado del Estado Islámico en China? Si a los chinos les molestase el Estado Islámico, lo barrían del mapa. Si lo permiten, es porque tienen un acuerdo, obviamente, extraoficial, que es Vox Populi. Para cualquiera que sea analista sabe que están financiados por quien está financiado, entonces les suda las pelotas y mirad cuál es la influencia de China en África. Entonces, os podéis dar cuenta por qué a Estados Unidos pues le interesa todo el tejemaneje que hay ahora mismo, por qué le interesa a Rusia, por qué le interesa a todo el que le tenga que interesar. Captarlo. Cuando os he dicho que yo estoy en mineras de África y que nos las están comprando los chinos, lo digo por conocimiento de causa. Daros cuenta que esto es muy parecido al vídeo que hice del arte de invertir con Alejandro Esteverán. Hay analistas y hay analistas. Unos se dedican a explicar lo que es el PER y otros se dedican a explicar de verdad cómo se maneja el mundo con información privilegiada y no tan privilegiada, pero que se analiza la información. Entonces, a mí me suda las pelotas cómo vaya una minera o una que está drileando porque quiere sacar gas o petróleo en África. Me suda las pelotas cómo tenga su cuenta de resultados. Sé perfectamente dónde va el tema y sé perfectamente por qué están ocurriendo cualquier tipo de guerra en cualquier zona del país. Y a mí me interesa. Donde hay una guerra, por favor, ¿habéis visto alguna guerra en el desierto del Sáhara? ¿Que alguien se dé de hostias en el desierto del Sáhara? No, porque de momento no es relevante. Igual hay una bolsa de petróleo y veremos hostias. Donde hay hostias es porque hay dinero. Entonces, si eres inteligente y entiendes por qué hay hostias, pues te metes y te forras. Y no tienes que jugarte el pescuezo, ni lanzar pepinos, ni dar dinero, ni hacer nada. Simplemente te beneficias. Se puede decir que carroñero, que esto es como si hubiera una manada de hienas, vamos a decir hienas, que son los chinos, y los leones, que es Estados Unidos, y se están comiendo un búfalo. Déjalos, van a morir 3 hienas, 4, va a morir el búfalo, va a morir algún león, alguno se queda ciego. ¿Yo qué soy? Un puto buitre. En cuanto la hiena y el león se estén zurrando, iré y me zamparé la mitad del búfalo. Y no me pasará nada. Pues esa es la manera de la que hay que invertir. La manera del PER es la manera que se invertía de los años 20, cuando hubo un crack en Estados Unidos,
a los años 80. Una vez que hubo ya una tecnología superior en la inversión y tenemos una información privilegiada, pues ya no se invierte así. Cojones, voy a analizar una empresa. Yo no analizo una empresa por sus libros, sobre todo si quiero pelotazos. Obviamente, si tengo 700.000 millones de euros y tengo que meter en 5 top de compañías, porque con 700.000 millones de euros te compras la mitad de las penny stock del Nasdaq y te sobra para comprarte la mitad de las de mediana capitalización, pues tendremos que hacer otro tipo de inversión. Como nosotros con este tipo de inversión, que es la que nos interesa, es la que le interesa al minorista, que es meter 1.000 euros y sacar 100.000, pues obviamente no nos vamos a poner a mirar libros. Yo no voy a meter en un Apple. Meteré en un Apple, pues si tengo 15.000 millones de euros, quiero tenerlos seguros y sacar una rentabilidad superior a lo que sería pues el mercado. Pues bueno, pues metemos en Apple, metemos en Meta, en Microsoft, en acciones de estas de mierda, pues que igual sí nos interesa ver el PER. Pero a nosotros nos interesa esto, lo que estamos viendo aquí. Y esto es de verdad lo que se puede aprender en YouTube de una manera gratuita y de una manera de la que hay que invertir. Bueno, pues si le damos por aquí por ejemplo tenemos lo que os decía. Estos ahora mismo son todos los países que están en el conflicto de Níger. Y daros cuenta cómo tenemos aquí un color y aquí otro color. Prácticamente son los bandos que hay. Y esto es un grupo económico que es el ECOWAS, y sí podemos tener un gran problema porque es lo que os estoy hablando. Cada parte interesada en el conflicto está armando hasta los dientes a la otra parte. Quieren que todo este bloque sea uno, ya sea para China y Rusia o sea para Europa y Estados Unidos. Y este es el gran conflicto. Pero claro, si os habéis quedado hasta el final, pues entenderéis que aquí tenemos dos cosas importantes. Una, bajón global en la economía mundial por la indecisión que va a haber en toda África. África se tiene que estar posicionando ya de un bando a otro bando. Eso a gran escala nos va a perjudicar porque las acciones normales van a bajar un huevo. Pero recordar, gas and oil, que es drilear, que es hacer agujeros en el suelo y sacar petróleo y sacar gas, nos están subiendo las acciones un cojonazo, pero a lo bruto y a lo bestia, sobre todo en los países en los que hay guerra. Y las mineras. Las mineras son más estables porque las mineras como tal están prácticamente todas compradas y opadas por China. Estados Unidos no tiene pasta, Estados Unidos solo tiene lo que tiene. Tiene un montón de armas, pero no tiene pasta, no tiene esa actividad comercial. Los chinos son excelentes comerciales y los estadounidenses son excelentes guerreros. Desde siempre han masacrado para triunfar, pero China siempre ha subido y ha ganado en base al comercio. Siempre China ha hecho intercambios comerciales y Rusia, Estados Unidos, como un niño pequeño, solo ha conseguido las cosas a base de fuerza y de guerras. Entonces, siempre, aunque parezca mentira, es mejor lazos comerciales. Por eso nos interesa mucho África, y por eso os decía el tema de las mineras, que os lo llevo diciendo desde hace más de 6 meses, de las mineras en África. Y luego, obviamente, mineras que no tengan nada que ver en Australia, en Canadá, que sean zonas geopolíticamente estables. Ahí ya podemos meter unas cantidades un poco más hermosas, obtenemos menos rentabilidades, como ya sabéis, Adriatic Metals, pero en estas mineras nos estamos haciendo de oro. Ya he soltado alguna que otra en la academia, pero son mineras que hay que comprarlas con un determinado broker, porque obviamente no las puedes comprar por banco ni las puedes comprar en CFDs. Son muy concretas y muy exclusivas, que tienen muy poco movimiento y obviamente poca capitalización. Bueno, pues voy a dejar por aquí el vídeo, que es muy interesante para el que sepa leer entre líneas. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.